Bueno, quemeros, quemeras, ¿cómo están? Qué noche negra vivimos, la verdad, ayer. No solamente por la manera en la que perdemos, sino por el contexto del rival, ¿no? Un River que venía en una crisis futurística tremenda, resultados malísimos para lo que es un plantel económicamente muy alto, con un DT nuevo, con una idea de juego nueva, y no pudimos aprovechar nosotros teniendo prácticamente el mismo 11 con el que jugamos un partido tremendo contra Belgrano hace unos días atrás, con el aliento de nuestro público. Y eso me da una impotencia importante, además de obviamente lo que terminó siendo el arbitraje para generar aún más la bronca en todos los quemeros. Pero bueno, ya voy a estar analizando lo que fue esta derrota. Recuerden darle like, suscribirse y ahora sigamos con el análisis de lo que fue la derrota contra el Millonario. Realmente no solo fue un robo importante el que nos hizo River, que ya lo voy a estar analizando también un poco más adelante, sino que Huracán jugó mal. No fue un partido donde haya buscado la victoria, no fue un partido que mereció ganar directamente. Porque además me llama mucho la atención, ¿no? Que vimos una diferencia bastante grande en cuanto a lo táctico de lo que fue el último partido. Porque contra Belgrano presionábamos alto casi siempre, les robábamos la pelota constantemente, íbamos para adelante, generábamos muchas ocasiones de gol. Y contra River los vi como cautelosos, con miedo, queriendo mantener la posesión, con mucho pase para atrás. Y fue un partido distinto, que por eso para mí fue el desagrado del hincha, porque de la manera que jugamos contra Belgrano, que fue hacia la ofensiva, al querer ir a buscar el mayor resultado posible, no quedarse atrás con el 1-0 arriba, eso es lo que nos gusta a nosotros, y no querer aguantar la posesión, jugar para atrás, hacer un montón de pases o pelotazo largo. No funciona, la verdad. Realmente un partido donde no se entendieron los jugadores, donde encontrar a alguien que haya jugado bien es complicado. Después, ahora sí, hablando de lo que fue el robo tremendo. Primero voy a hablar en cuanto al primer y segundo tiempo. El primer tiempo, la verdad, un partido más trabado por las faltas y por las polémicas de las faltas chiquitas, creo, más que por el buen juego. Nos comemos el primer gol de Driussi, muchas falencias en esa jugada. Por un lado hubo un gran toqueteo de pelota de River, fue un gol bastante bueno dentro de todo, dentro de lo táctico, pero también se lo come mucho la defensa, se lo come Galíndez, se lo come Carrizo principalmente, porque sale adelantado a la jugada a querer marcar, no me acuerdo a quién, creo que a Kendry Páez, y eso hace que Ibáñez vaya a marcar a Driussi y deja totalmente solo a Montiel, que ataca en una soledad increíble. Pero bueno, aclaro, repito, que fue por culpa de Carrizo, que se adelanta además. Y después encima, el momento del centro de Montiel, quedó muy mal parado Galíndez, quedó mal parado Carrizo sin poder marcar a nadie. Y es un gol donde cabecea también solo Driussi. Después hubo alguna que otra jugada interesante, tuvo ahí un mano a mano bueno Caicedo que atajó Beltrán. Estuvo la jugada del penal, que yo no entiendo a los hinchas de River que aclaraban no, que no era penal, que se había tirado Caicedo, que era forcejeo de ambos. No sé, en todas las cámaras claramente se vio el forcejeo que le hizo Martínez Cuarta, parecía que un poco más y le arrancaba el pedacito de camiseta. Fue recontra obvio, no sé en qué cabeza podría meterse que eso no sería penal. Era un penal claro que ni siquiera tenía que haber sido revisado en el VAR directamente, era un penal pero clarísimo, que lo termina convirtiendo Jordi, un poco de casualidad porque la llega a tocar Beltrán, me dio un poco de miedito después cuando vi la repetición. Y no pasó mucho más, la verdad. Como digo, fue un poco más trabado que por el buen juego. Después la segunda parte, River fue bastante más dominador, tuvo chances importantes de gol. Tuvo también en algunas ocasiones Huracán, había tenido el remate Caicedo que le ataja bien Beltrán y después el cabezazo de Ibáñez que se va un poquito afuera. Entra la primer jugada del penal. Es
polémica, es complicada, porque Subiabre ve el contacto, roza la canilla con la canilla del Payo y termina cometiendo penal. Es innecesario, es al pedo lo que hizo Pereira, es dependiendo la visión del árbitro, creo yo. Podría ser cobrable como no, pero innecesario lo que hizo Pereira. Después, bueno, también tremenda ahí la tajada de Galíndez contra Quintero. Más adelante vino el segundo penal, una estupidez de Ojeda, que en la cancha realmente yo no había entendido en el momento qué había sido. Después cuando vi la repetición era para querer matarlo más o menos, porque es un penal infantil, un penal de fútbol 5, un penal de un picadito de barrio. Va, ni eso, ni siquiera. Es un penal totalmente ilógico. Es increíble cómo podés saltar así para querer defenderte en la barrera. No te entra en ninguna cabeza eso. Y después, bueno, las expulsiones ni hablar. Eso es una cosa de locos. Ponele que podía haber sido amarilla para Colidio y para Carrizo. Ponele, para mí, en mi opinión, el que empieza empujando es Colidio y solamente se defiende Carrizo, aparte un mimito le dio. Lo lógico hubiese sido la roja a Colidio y la amarilla a Carrizo, pero bueno, ponele que podía haber sido amarilla para los dos. Pero ¿en dónde sacás roja para los dos, Ramírez? Dale, ¿en qué mundo? Claramente lo hizo para querer generar bardo, para querer generar quilombo, para querer estallar mucho más de lo que ya estaba estallado el hincha. Lo hizo a propósito, no se puede entender. Lo del línea lo mismo, el VAR lo mismo, un desastre. ¿En dónde te entra que podés expulsar a los dos? Es algo completamente a propósito. Encima, también si lo tuviese que declarar y si lo tuviese que ver de vuelta una repetición, Ramírez se debería dar cuenta, ¿no? Que no es expulsión para ninguno de manera recontra lógica, además. Pero bueno, termina metiendo el gol Montiel, un fuera de serie, como patea los penales, una exquisitez difícil, imposible para Galíndez. Y a partir de ahí Huracán empieza a ir un poco más para adelante, River ya empieza a jugar un poco más media máquina. Tiene después, bueno, el penal escandaloso, increíble que no cobra Ramírez. Eso es un penal que se vio en todas las cámaras. Le preguntás a un hincha neutral y te va a decir que es penal. Le preguntás a un periodista, te va a decir que es penal. Le preguntás a un hincha de River, seguramente te va a decir que es penal. Porque si eso le hubiese pasado a un jugador de River, no, cobraba penal, cobraba amarilla, cobraba roja, cobraba lo que se le cantara a Ramírez. No, pero como le pasó a Huracán, no pasó nada. Fue un simple contacto y se tira. Eso es lo que debe haber pensado el VAR, lo que debe haber pensado Ramírez. Una cosa de locos ahí. Esa jugada es de la que principalmente me estoy quejando, porque no solamente se ve clarísimo en la repetición, sino que desde la cancha se vio recontra obvio que era un penal, que fue un empujón clarísimo de Paulo Díaz hasta Bizanz. Y realmente también es para aplaudir la paciencia que tuvo Diego Martínez, que solamente lo encaró de frente y le dijo unas simples palabras, pero realmente creo que cualquier hincha hubiese hecho mucho más que eso, por lo caldeada que estaba la situación, el contexto, todo. Aparte siendo los últimos minutos, sabiendo que Huracán estaba jugando un poco mejor en ese momento. Pero bueno, una cosa de locos que no haya cobrado ese penal. Y después también la última que cerra Blondel, una lástima. Pero después yo pensé que se lo había comido el gol el nuevo refuerzo, pero no, fue una tajada tremenda de Beltrán, que parecía que no, pero termina desviando esa pelota que si no la tocaba era un golazo. Realmente, después si quieren fíjense, pero esa pelota entraba si no era por el arquero de River, que fue para mí la gran figura de todo el partido. Y en cuanto a lo que fueron las líneas, Galíndez la verdad hizo lo que pudo, para mí es un gran partido. Se come el primer gol, sí, es cierto, pero si no era por él el partido hubiese terminado más abultado, sin ningún tipo de dudas. La línea defensiva, la verdad, deja que desear un poco las cosas. Por un lado, Campo y Ibáñez, partido flojo de los dos, porque Campo, si bien tiene algunas buenas ventajas, como que se sabe parar bien al momento de un contraataque, ha tenido también algunos duelos ganados,
pero también a la hora de marcas estuvo flojo. Por ejemplo, en la que se come el gol Montiel abajo del arco, ahí estuvo muy mal. Campos subió y lo dejó solito cuando él tenía que haber sido su marca. También momentos en donde perdió duelos 1 contra 1, momentos en donde no interceptó pelotas. Y realmente quizás puede ser una opinión polémica, debatible, pero no le da para ser titular a Campo. Es un jugador que le tenés que empezar a dar rodaje, pero mediante un parcito de minutos, no dándole la titularidad completamente. Por lo que yo acá en este lado banco que haya podido llegar Blondel. Quizás no haya sido la mejor contratación porque pudimos haber buscado un 5 o un defensor central, pero es una contratación importante igualmente porque, como digo, no es un jugador que pueda ser titular para mí Nacho Campo. Le tiene que ir dando de a poco sus minutos que merece. Y después Ibáñez lo mismo también, partido malo como siempre, no se sabe parar. Tuvo también la chance de gol que cualquiera que sabría cabecear hubiese metido esa pelota dentro del arco. No sabe también presionar, interceptar pelotas, lo mismo de siempre, que ya estamos acostumbrados a estar en contra de él. Después la saga central, Pereira y Carrizo. Pereira, ¿qué decide de Pereira? Es un desastre. Cada partido se supera más Pereira. Todo bien que tuvo un temporadón tremendo en la Apertura 2025, que tuvo una gran Liga 2024, pero ya está, basta de Pereira, viejo. Tiene la misma velocidad que yo recién levantado, no te marca nunca, se manda errores cada 2x3. En un contraataque no podés depender de Pereira porque sabés que el rival le va a ganar la espalda. No sabe despejar, nada. La verdad que es un ciclo cumplido para Pereira, pero hace rato. Quizás te puede servir como líder, como capitán. Sí, pero no para ser titular. Que hagan lo mismo que Wanchope cuando estaba el año pasado. Que sea el suplente que arengue del banco, pero no puede ser titular en ningún lado el payo. Que Martínez empieza a dar cuenta de esas cosas. Que, no sé, le dé el lugar a Palazzo, a Zavala, que le dé una nueva oportunidad, pero que no podamos seguir viéndolo a Pereira, porque sabemos que es un dolor de ojos para nosotros, para los hinchas. Y después Carrizo, la verdad, un partido que si bien tuvo el error importante en el primer gol, si bien se fue expulsado, para mí fue un punto alto de Huracán dentro de todo, dentro de lo que fue el nivel nuestro. Porque se lo vio sólido y si no era por él, habríamos también perdido por más goles. Después más arriba estuvieron el doble 5 con Ojeda y con Gil. La verdad que al Colo Gil lo vi intrascendente, lo vi con sus momentos buenos, sus momentos malos. La verdad no le vi tirar un buen centro en todo el partido, pero también lo vi bien en su labor de 5 de recuperar pelotas, de interceptar, de estar bien parado. Lo vi intrascendente, un 5 o 6 puntos, por ahí. Pero no fue ni la figura ni jugó un mal partido. Ahí, en el medio. Y después Ojeda. Ojo, otro que no puede ser titular. De hecho me da bronca que haya tenido que irse Leo Pérez, porque esto significa que es titular Ojeda, que no sirve para hacer un 5. También me da lástima que se haya lesionado Waller porque significa tener que verlo más partido de titular a Ojeda, viendo esos penales que es increíble ese tipo de penales, porque ni yo si me pusiera a jugar a la pelota sabría saltar con el brazo así. Además no solo por el penal, ¿no? Sino que porque no te sabe interceptar pelota, no se sabe parar. No hace el labor de 5 lógico, ese labor de recuperador de pelota, de todoterreno, de ir para adelante, sino que es el típico jugador que la pasa para atrás, no recupera pelotas, no intercepta, nada. Un 5 completamente limitado. Después más arriba estuvieron Peralta, Romero y Alejandro Martínez. La verdad voy a hacer una sinopsis rápida e intrascendente de los tres. Realmente Oscar y Tayel nada, no hicieron nada, no se mostraron, pero porque tampoco tuvieron oportunidades de poder mostrar destello, de poder mostrar remate, de poder mostrar gambetas, porque nunca jugamos para adelante, sino como dije antes, era puro pase para atrás, pelotazo largo, y la verdad, nada, no tuvieron
chances de poder mostrarse en el partido. Pero también Martínez, que sí tuvo chances, no hacía nada. Es un tipo que desde que llegó Huracán, ¿qué hizo? Nada. No mostró calidad, no mostró desequilibrio, no mostró buenos centros, no mostró remates al arco. Un tipo que no hace nada. Un tipo que no merece titularidad y no sé por qué fue titular. Porque podía haber entrado, qué sé yo, La Perla, Bizanz, que ya voy a hablar después de Bizanz. Pero para mí Bizanz sigue siendo más que Martínez, que no hace nada dentro de la cancha, que es intrascendente y que lo único que genera es facilidad para el equipo rival, para los defensores rivales. Y arriba estuvo Caicedo, que si bien hizo el gol del empate, me da lástima, me da bronca que es un delantero que se le está empezando a mojar la pólvora, que está teniendo mala suerte. Si bien tuvo buenas chances de gol, tuvo 2 atajadas importantes el arquero de River contra el ecuatoriano. Hoy lo vi un poco más activo que en otros partidos, pero le falta ser ese 9 killer, ese 9 goleador que estuvimos acostumbrados a ver en las primeras fechas. Y en cuanto a los cambios, la verdad, flojo los cambios. Cuando entró Jiménez al minuto, de hecho me lo sigo acordando patente, al minuto 27 del segundo tiempo, cuando vi entrar a Jiménez dije, listo, este partido está perdido. Porque no podés, estando empatando 1-1, meter al delantero antigol, al delantero antiataque, al delantero que no te genera nada, como Luciano Jiménez. ¿Qué hizo? Nada. No hizo remates al arco, no bajó pelotas, no dio pases para los extremos, no hizo nada. Como siempre, como cualquier otro. Vos lo metés a los médicos, lo metés a los utileros de 9 y seguro va. Lo metés a Mesa y seguro te hace más de 9 que Jiménez. Yo estoy esperando ansiosamente que sea 30 de junio, así se termina el préstamo y se va corriendo a Estudiantes de La Plata, porque no me la aguanto más a Jiménez. Es un delantero que sabés que cuando entra ya tenés 10 jugadores adentro de la cancha, no tenés 11. Porque Jiménez no genera nada. Bizanz, la verdad, es un jugador que ustedes saben que a mí me agrada, que es un jugador que lo banco, pero no hizo nada. La verdad, estuvo mal parado casi todo el tiempo, dio pases malos. Le doy quizás un puntito por haber generado la jugada del penal que tenía que haber sido y no fue. Pero la verdad, flojo, muy flojito el mellizo. Después también entró Sequeira. Nada, pero porque también jugó un puñado de minutos nada más. Estuvo intrascendente porque no pudo generar mucho más. Entró también Blondel. Jugó un puñado de minutos, quizá no tuvo mucho para destacar. Tuvo alguna que otra individualidad interesante en defensa, barrió bien alguna que otra jugada. Tuvo la última jugada del partido, lamentablemente era un golazo si llegaba a entrar. Le pegó bien a la pelota, le pegó mejor de lo que yo había visto en la cancha, porque era un golazo si no era por el arquero rival. Pero hay que darle la chance, hay que darle su tiempo. Para mí fue un ingreso que podía haber sido mejor, pero no fue malo, realmente. Y en cuanto al ranking, la verdad creo que para mí se me hace fácil. Repito, no hubo nadie que haya jugado muy bien, pero para mí hay 3 que se destacan, que jugaron mejor que el resto. En el primer puesto yo te lo voy a poner a Carrizo porque me parece un defensor que primero que nada le salvó las papas a Pereira de manera tremenda, porque fueron bastante las ocasiones en donde él es el que terminaba despejando las pelotas de cabeza o barriendo o interceptando. Él era el que estaba bien parado en muchas de las veces que le tocó defender. Él era quien ponía los huevos, el que iba para adelante. Y realmente, y también en la jugada de la expulsión, me pareció una buena acción la de querer pisar el punto de penal, en querer estropearlo, porque es parte del fútbol, es parte del folclore. Que después Colidio se haya ofendido, culpa de él, porque después también se defendió Carrizo de manera correcta, porque aparte le dio un mimito, no es que le pegó una trompada. Por lo cual esos huevos los banco de Carrizo y es lo que siempre quiero en un defensor. Por eso me parece para mí lejos la figura de Huracán, por lo menos del partido. En el segundo puesto yo te lo voy a poner a Caicedo, principalmente por el hecho de haber metido el único gol de Huracán en el partido.
Pero también es cierto que no fue su peor partido, no fue el mejor tampoco, pero a ver, me gustó la intención que tuvo en las dos jugadas de contra el arquero que ha tenido a lo largo del partido, dos buenas atajadas de Beltrán, para aclarar, no, un detalle no menor, pero no se lo vio ni con el olfato de 9 de área que tenía en los primeros partidos, pero tampoco se lo vio a ese nivel de desaparecido que ha tenido en los partidos posteriores al clásico contra San Lorenzo, sino que lo vi en un punto medio, pero tirando para arriba. Lo vi interesante, por lo menos del lado de ser 9 de área, lo vi un poco más participativo que otras veces. Y después en el tercer puesto yo me voy a quedar con Galíndez por el penal atajado, porque fue un gran penal contra Juanfer Quintero, porque tuvo también algunas atajadas interesantes que evitaron que la diferencia en la derrota haya sido por más goles, como por ejemplo la atajada que tuvo contra Galván de afuera del área, muy buena. La atajada también que tuvo contra Freitas por el error del Payo, que dejó mucho espacio. También el mano a mano que se come el Payo, que fue de Freitas, me parece también, o de Subiabre, que lo ataja muy bien Galíndez. Y tuvo una gran participación, aunque lo pongo en el tercer puesto porque es para mí el principal responsable del primer gol de River, porque salió muy mal a cortar el centro. Pero la verdad un partido bastante bueno de Hernán, que siempre es una pieza fija para que Huracán, si es que no pierde, o si pierde, sea por la menor diferencia posible. Así que nada, quemeros, quemeras, ese fue mi análisis de la polemiquísima derrota contra River. Un partido caldeado, picante, polémico y con mucha bronca en el hincha, pero ya tenemos que levantar cabeza. Por suerte la tabla está muy pareja, una victoria nos podría hacer resurgir de gran manera. Se viene un partido interesante el próximo lunes contra el Dosivi. No voy a decir nada yo, porque seguramente puede salir mal y no me gustaría mufar. Pero hay que tratar de aprovechar la oportunidad, cada partido es oro, más aún a falta de solamente 6 partidos. Y veremos qué nos depara, ¿no?, esta situación en Mar del Plata, si podremos salir a conseguir los 3 puntos, si podremos conseguir un empate o si sufriremos otra derrota como la que nos pasó en el último clausura 2-0 en ese partido tan mal jugado por Huracán. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita si les gustó este análisis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.